Hola, en este video vamos a aprender a cómo factorizar. Entonces el concepto es importante. Factorizar una expresión algebraica consiste en transformar dicha expresión como producto de dos o más factores. Ese es el concepto de factorizar. Y como les dije, un ejemplo claro es el siguiente. Yo tengo el número 10 y el número 10 se puede reescribir como 2 por 5. El 10 es la expresión original y el 10 lo voy a escribir como producto de estos dos números que son 2 y 5. Entonces, si yo multiplico 2 por 5 obtengo 10, que es la expresión original. Entonces, factorizar consiste, en este caso, no es una expresión algebraica, pero esto es solamente para tener la idea o el concepto de lo que es factorizar. Entonces, factorizar consiste en escribir o transformar la expresión original como producto de dos o más factores. El 10 lo estamos escribiendo como multiplicación de dos números que son 2 y 5. Ahora en álgebra es lo que vamos a hacer, pero no con números, sino con letras. Y el primer caso que vamos a ver de factorización es el factor común. Y la forma que tiene una expresión para factorizar por factor común es esta forma. AB más AC es igual a A multiplicado por B más C. Es decir, que en estos dos términos A es el factor que se repite en cada término. Por lo tanto, va a ser nuestro factor común entre estos dos términos. Anotamos A. Y lo que anotamos dentro del paréntesis es el resultado de dividir la expresión original entre el factor común. Entonces, AB entre A es B más, aquí es más, AC entre A es C. De esa manera se obtiene lo que tenemos dentro de este paréntesis. Ahora vamos a ver unos ejemplos para aprender a factorizar por este método, que es el factor común. Entonces, en el primer ejemplo tenemos AX más BX más CX. Ahora, es una suma de tres términos y en esos tres términos se repite el factor X o la expresión X. Como se repite X en cada término y el exponente es 1 en cada término, el factor común es X. Se debe anotar el de menor exponente, pero en los tres casos la expresión X tiene exponente 1, entonces el factor común debe tener exponente 1. Abro un paréntesis y dentro del paréntesis anoto el resultado de dividir la expresión original entre el factor común. Entonces AX entre X es A, más BX entre X es más B, más CX entre X es más C. Entonces, esta expresión corresponde a la factorización de esta expresión algebraica. Ahora fíjense, tenemos la expresión original y esa expresión original la estamos transformando como producto o multiplicación de este factor con todo este factor. Y se puede verificar si está bien la factorización multiplicando x por a más x por b más x por c. Multiplicar este factor por todo este factor debe reproducir la expresión original y sí reproduce.
Entonces está correcto la factorización. En el ejemplo 2 tenemos a elevado a la 8 menos a elevado a la 6 más a elevado a la cuarta menos a al cuadrado. Entonces, fíjense que en cada término se repite la expresión a y es la única parte literal entre esos cuatro términos y tienen coeficiente 1 también cada término, solamente que hay algunos términos con signo positivo, con negativo, con positivo y con negativo. Entonces, el factor común es a de estos cuatro términos y debo anotar ese factor común con el exponente menor entre esos cuatro términos. Entonces, el exponente menor es 2. Entonces, el exponente del factor común debe ser 2. Paréntesis, procedo a dividir la expresión original entre el factor común y el resultado de esa división es lo que anoto dentro del paréntesis. A elevado a la 8 entre a al cuadrado es a la 6 menos a la 6 entre a al cuadrado es menos a la cuarta. A la cuarta entre a al cuadrado es más a al cuadrado menos a al cuadrado entre a al cuadrado es menos 1. Ahora, si hay dudas sobre cómo estoy obteniendo estos resultados, se obtiene de la siguiente manera. Lo que anoto dentro de este paréntesis es el resultado de dividir toda esta expresión entre el factor común. Entonces vamos a dividir a la 8 menos a la 6 más a la cuarta menos a al cuadrado dividido entre el factor común que es a al cuadrado. Entonces aquí tenemos un polinomio dividido entre un monomio y por lo tanto puedo distribuir este término a al cuadrado para cada término del numerador. Obtengo a la 8 entre a al cuadrado menos a la sexta entre a al cuadrado más a la cuarta entre a al cuadrado menos a al cuadrado entre a al cuadrado. Cociente de potencias de igual base es igual a la misma base elevado al exponente del numerador menos el exponente del denominador. 8 menos 2 es 6. En este término el signo es negativo. A la 6 entre a al cuadrado es a elevado a la 6 menos 2, que es 4, más a la cuarta entre a al cuadrado es a al cuadrado, menos a al cuadrado entre a al cuadrado es 1. Si quieren pueden simplificar y el resultado es 1. O también propiedades de potenciación. A la 2 entre a la 2 es a elevado a la 2 menos 2. 2 menos 2 es 0, por lo tanto a la 0. Y todo número con base distinta de 0 elevado a la 0 es 1. Entonces a la 0 es 1. Ahora, todo esto que tengo aquí es lo que tengo que anotar dentro del paréntesis. Y vamos a ver si coincide. Y fíjense que si coincide, todo lo que tengo dentro del paréntesis es lo que tengo aquí. De esa manera es como obtengo esta expresión. Y de igual manera se hizo lo mismo en este primer ejemplo. Ya.
En el tercer ejemplo tenemos menos a menos b más x multiplicado por a más b. Lo que voy a hacer aquí es primero lo siguiente. En estos dos términos voy a factorizar el signo. ¿Y cómo se factoriza el signo? De la siguiente manera. Voy a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos estos dos términos. P más Q. Y queremos factorizar el signo de esos dos términos. Entonces, lo que hago es anotar un signo negativo y abrir un paréntesis. Aquí hay un 1 implícito, en sí sería menos 1. Entonces, si yo divido toda esta expresión entre el factor común que es menos 1, el resultado que se obtiene es menos P menos Q. La misma forma que hemos hecho aquí es lo mismo, solamente que en este caso estamos factorizando el signo de estos dos términos y se hace de esa forma: signo negativo, paréntesis, P entre menos 1 es menos P, más Q entre menos 1 es menos Q. He factorizado el signo. Ahora, si ustedes multiplican el signo negativo por cada término del paréntesis, reproducen la expresión original y por lo tanto está correctamente factorizado esta expresión, en este caso factorizando el signo negativo. Otro ejemplo es menos x más y. Quiero factorizar el signo negativo en estos dos términos. Entonces, signo negativo, abro paréntesis, la expresión original entre el factor común que es menos 1, hay un 1 multiplicando, menos x entre menos 1 es x, más y entre menos 1 es menos y. Por lo tanto, de esa manera estoy factorizando el signo negativo en estos dos términos. Si ustedes multiplican este negativo por cada término, se obtiene la expresión original. Menos por x es menos x, menos por menos y es más y, por lo tanto está correcto la factorización. De esa manera se factoriza el signo en dos términos, y si son tres, de igual manera, de la misma manera se debe hacer. Entonces, en nuestro ejemplo que vamos a hacer es factorizar el signo a estos dos términos, el signo negativo. Anoto un igual. En estos dos términos, el signo negativo va a ser lo que vamos a factorizar. Abro paréntesis, entonces la expresión original entre el factor común que es menos 1, menos a entre menos 1 es a, menos b entre menos 1 es más b, y a toda esa expresión le sumamos x más, es x por a más b. He factorizado el signo. Ahora, en estas dos expresiones, fíjense que la parte que se repite o el factor que se repite en ambas expresiones es a más b. Entonces, quiero factorizar esa expresión, ese es el objetivo. Factor común es a más b. Y como son dos términos, obligatoriamente debo utilizar paréntesis. A más b, abro paréntesis, y lo que voy a anotar en este paréntesis es el resultado de dividir la expresión original, que es esta, entre el factor común menos a más b entre a más b es menos 1, más x por a más b entre a más b es más x. Lo voy a hacer aquí.
Entonces, la expresión original entre el factor común, que es a más b, obtengo lo siguiente. Para el primer término es menos a más b entre a más b. Aquí simplifico. Y tengo un 1 multiplicando en el numerador, por lo tanto es menos 1. Y es lo que anoto aquí, menos 1. Para el otro término, de igual manera, x por a más b entre el factor común, que es a más b. Simplifico y ¿qué me queda? Me queda x. Y es lo que anoto aquí, signo positivo, más x. Entonces, lo que faltaría aquí sería reescribir simplemente este factor de tal forma que vaya primero el término que tiene signo positivo, porque comúnmente se anota el término que tiene el signo positivo primero y luego el otro término, ya sea si es negativo, debe ser el otro término el que tenga el signo negativo. Ya. En el ejemplo 4 tenemos esta expresión, son 3 términos y en esos 3 términos hay factores que se repiten, entonces procedemos a anotar los factores que se repiten. En cada término hay un factor x, anoto x y debe ser el de menor exponente y es x al cuadrado. El otro factor que se repite en cada término es b, debe ser el de menor exponente y el de menor exponente es b al cuadrado, entonces anoto aquí el exponente 2. Abro paréntesis, divido la expresión original entre el factor común y lo que obtengo es x a la quinta b al cuadrado entre x al cuadrado b al cuadrado es x al cubo. Si quieren lo hacen por partes. X a la quinta entre x al cuadrado es x al cubo. B al cuadrado entre b al cuadrado es 1, por lo tanto el 1 no se anota. En el siguiente término lo mismo, signo positivo. X a la cuarta entre x al cuadrado es x al cuadrado. B a la cuarta entre b al cuadrado es b al cuadrado. Signo positivo. X al cuadrado entre x al cuadrado es 1. Y hay un 1. Pero no lo vamos a anotar porque aquí b a la sexta entre b al cuadrado es b a la cuarta. Y 1 por b a la cuarta es b a la cuarta y por lo tanto ese 1 es innecesario. Entonces de esa manera se ha factorizado el ejemplo 4. El ejemplo 5, fíjense que son dos expresiones y en esas dos expresiones hay un factor que se repite en cada expresión, que es x al cuadrado más 1. Entonces, el factor común es x al cuadrado más 1, paréntesis, porque son dos términos. Cuando es un solo término, no es necesario el paréntesis, pero si es un solo término y si tiene signo negativo, también es ideal utilizar paréntesis. Entonces, x al cuadrado más 1 es el factor común. Divido x al cuadrado más 1, todo eso multiplicado por a, lo divido entre el factor común y lo que obtengo es a, signo positivo que corresponde a esta expresión, x al cuadrado más 1, todo eso multiplicado por b entre este factor común, lo que obtengo es b. Entonces, con este último ejemplo hemos terminado este tipo de caso. De esa manera se factoriza expresiones algebraicas cuando se tienen factores que son comunes.
Ahora vamos a ver el siguiente caso, factor común por agrupación de términos. En el primer ejemplo tenemos esta expresión y lo que vamos a hacer es agrupar convenientemente los términos. Entonces aquí lo que voy a hacer es agrupar estas dos expresiones porque en esas dos expresiones hay un factor que se repite que es A y en estas dos expresiones hay un factor que se repite que es B. Entonces lo voy a indicar con paréntesis. AP más AQ, a toda esa expresión le sumamos BP más BQ y en cada paréntesis procedo a sacar el factor común que corresponde. En este paréntesis el factor común es A, AP entre A es P, más AQ entre A es Q. Le sumamos la expresión siguiente. El factor común es B. Entonces, paréntesis, la original entre el factor común, el resultado es el siguiente. BP entre B es P, más BQ entre B es Q. Ahora lo que voy a hacer, signo igual, voy a continuar en este lado derecho. El factor común ahora es P más Q, que se repite en cada expresión. En esta expresión se repite P más Q, al igual que en esta. En estas dos expresiones se repiten P más Q. Entonces, P más Q es el factor común. Procedo a dividir la expresión original entre el factor común. Entonces, A por P más Q es A. B multiplicado por P más Q entre P más Q es P y el signo positivo es el que corresponde a la operación que hay. Entonces de esa manera se ha factorizado este primer ejercicio. Ya, en el segundo ejemplo tenemos esa expresión. Lo que podemos hacer es primero aquí factorizar, primero agrupar estos dos términos y proceder a factorizar. Aquí por si acaso x al cuadrado más 1 lo voy a agrupar, pero no es posible factorizar, se va a mantener tal cual, no es posible factorizar. Entonces agrupo, tengo lo siguiente, x a la sexta más x a la cuarta, paréntesis, más x al cuadrado más 1. En este primer paréntesis, el factor común es x a la cuarta, entonces x a la cuarta, factor común, x a la sexta entre x a la cuarta es x al cuadrado, más x a la cuarta entre x a la cuarta es la unidad, y le sumamos x al cuadrado más 1. Ahora, en estas dos expresiones hay un factor que se está repitiendo, que es x al cuadrado más 1. Por lo tanto, el factor común es x al cuadrado más 1. Paréntesis, la expresión original entre el factor común es lo que debo anotar en este paréntesis. Entonces, x a la cuarta, todo eso multiplicado por x al cuadrado más 1 y dividido entre x al cuadrado más 1, el resultado que se obtiene es x a la cuarta. Signo más x al cuadrado más 1, toda esa expresión dividida entre el factor común que es x al cuadrado más 1, se obtiene la unidad.
Por lo tanto, de esa manera se ha factorizado esta expresión que corresponde al ejemplo 2. Ahora, en el ejemplo 3, de igual manera, lo que vamos a hacer es agrupar. Aquí puedo agrupar estos dos términos. Lo voy a indicar aquí. Entonces, paréntesis, AX y más BXY, signo más, A más B. En este primer paréntesis, el factor común es XY. Se repite XY en ambos términos, por lo tanto, XY es el factor común. En este paréntesis, abro paréntesis, AXY entre XY es A, signo más, porque aquí tengo el signo positivo que corresponde a la operación que hay entre estos dos términos. BXY entre XY es B, y a esa expresión le sumamos A más B. Ahora hay un factor que se repite en estos dos términos que es A más B, entonces el factor común es A más B. Paréntesis, la expresión original entre el factor común es lo que anoto en este paréntesis. Entonces, XY multiplicado por A más B, toda esa expresión dividida entre A más B, el resultado que se obtiene es XY, signo más, A más B dividido entre A más B es la unidad. Por lo tanto, esta expresión de aquí corresponde a la factorización de esta expresión algebraica. Ahora fíjense que en cada caso estamos expresando como producto de dos factores la expresión original. Si digo producto, estoy hablando de multiplicación, y si digo factor, estoy hablando de que esa expresión multiplicada por otra expresión reproduce la expresión original. Y como último ejemplo, para este tipo de caso que es factor común por agrupación de términos, es el siguiente. Lo que voy a hacer aquí es agrupar estos dos términos, x más xy, sumo la siguiente expresión, y más 1. En este primer paréntesis factorizo x, ya que es el factor que se repite en ambos términos, x. Entonces, x entre x es 1, más xy entre x es y, más y más 1. Ahora, aquí hay una expresión que se repite, que es 1 más y, que es lo mismo que y más 1. Pero si quieren lo podemos escribir de la siguiente forma. 1 más y es lo mismo que escribir y más 1, sumado a toda esa expresión y más 1. Es lo mismo. Entonces aquí tenemos el factor común que es y más 1 en estos dos términos. Puedo continuar abajo. Entonces y más 1 es el factor común. Divido la expresión original que tengo aquí entre el factor común y obtengo lo siguiente. X multiplicado por y más 1 entre y más 1, el resultado es x. Signo positivo, y más 1 entre y más 1 es la unidad. Entonces, de esa manera se ha factorizado esta expresión. Esta expresión corresponde al producto de los dos factores que multiplicados por cada factor indicado nos da la expresión original. Ya, ahora vamos a ver el siguiente caso de factorización que corresponde al trinomio cuadrado perfecto. Si yo tengo a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, esa expresión corresponde a un trinomio cuadrado perfecto y por lo tanto la factorización es el cuadrado
de la suma de a con b, es decir, a más b al cuadrado. Entonces, aquí tenemos estos tres ejemplos. Vamos a proceder a factorizar. Y cómo se realiza la factorización de la siguiente manera. Primero debe estar ordenado en este caso cada expresión está ordenada y hay que ordenarlo en forma descendente. Entonces ya está ordenado cada ejemplo. Una vez que esté ordenado, procedo a sacar la raíz cuadrada a esta expresión, y si saco la raíz cuadrada, es decir, si saco la raíz cuadrada de 9x al cuadrado, el resultado que obtengo es el siguiente. Raíz cuadrada de un producto es igual al producto de la raíz de cada factor. Raíz cuadrada de 9 es 3. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 9x al cuadrado es 3x, y es lo que voy a indicar aquí, 3x. Y de igual manera hago lo mismo con este término. Raíz cuadrada de 25 es 5. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar esos dos resultados y por el número 2, y el resultado de esa multiplicación me debe dar este término que tengo aquí. Entonces vamos a ver si cumple o no. Entonces 2 veces multiplicado por 3x por 5 debe reproducir este término, que es 30x. Entonces 2 por 3 es 6, 6 por 5 es 30, y la expresión de x se anota. Entonces 30x es lo que tengo aquí y es lo mismo que tengo aquí. Por lo tanto, factorizar esta expresión corresponde a un trinomio cuadrado perfecto. Una vez que cumple con esa condición, ¿cómo se factoriza? De la siguiente manera. Esta expresión es lo mismo que, sí o sí, si es un trinomio cuadrado perfecto, el exponente debe ser 2, tal como tenemos aquí en la fórmula. Y lo que anoto es, en este caso, el signo que corresponde aquí es suma, por lo tanto debo sumar las raíces de cada término al cual he extraído la raíz. Entonces, sumo 3x más 5. Es lo que anoto aquí. 3x, 5, y el signo es dependiendo del signo que tenga el término de grado 1 en este caso. Como es positivo, aquí anoto el signo positivo. Entonces, de esa manera se ha factorizado este trinomio cuadrado perfecto. Para aquí también, por si acaso, esto se puede escribir como 3x más 5 multiplicado por 3x más 5, porque esta potencia lo que me indica es que, como el exponente es 2, la base debe multiplicarse 2 veces por sí misma. Entonces 3x más 5 por 3x más 5. En el siguiente ejemplo, de igual manera, raíz cúbica de este término, raíz cúbica de a la sexta, perdón, no raíz cúbica, raíz cuadrada, me estoy confundiendo, es raíz cuadrada de a la sexta es lo mismo que escribir a la sexta dividido entre 2. Simplificando, obtengo a al cubo.
Entonces la raíz cuadrada de a a la sexta es a al cubo. Y lo que anoto aquí es a al cubo. Lo mismo hago con esta expresión, con toda esta expresión. Raíz cuadrada de 49 b a la sexta. Propiedades de raíces. Raíz de un producto es igual al producto de la raíz de cada factor. Raíz cuadrada de 49 multiplicado por la raíz cuadrada de b a la sexta. Raíz cuadrada de 49 es 7. Raíz cuadrada de b a la sexta es b al cubo. Lo mismo que hice aquí, solamente que lo voy a hacer directo. Ya, entonces la raíz cuadrada de 49b a la sexta es 3b al cubo. Y es lo que anoto aquí, 3b al cubo. Entonces, 2 veces multiplicado a al cubo por, aquí perdón, no es 3, aquí es 7, no es 3, es 7. Es 7, 7b al cubo. Entonces, el 2 veces multiplicado a al cubo por 7b al cubo debe reproducir esta expresión que tengo aquí. 2 por 7 es 14, 14a al cubo, b al cubo, por lo tanto está correctamente desarrollado esta comprobación para saber si se trata o no de un trinomio cuadrado perfecto. Y si se trata de un trinomio cuadrado perfecto, entonces anoto igual. Si es un trinomio cuadrado perfecto, sí o sí el exponente debe ser 2. Ahora, anoto a al cubo, 7b al cubo, 7b al cubo, y el signo que corresponde a la operación entre estos dos términos es determinado por el signo que tiene este término. Como es positivo, entonces aquí el signo debe ser positivo. De esa manera se ha factorizado este trinomio, que es un trinomio cuadrado perfecto, y de igual manera, si ustedes quieren, esta expresión se puede reescribir como a al cubo más 7b al cubo multiplicado por a al cubo más 7b al cubo. Eso es lo que me indica este exponente, que es 2. En el siguiente ejemplo, de la misma manera, vamos a indicar para saber si se trata o no de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, la raíz cuadrada de este término es xy. Raíz cuadrada de x al cuadrado, y al cuadrado, es xy. Raíz cuadrada de 49 es 7. Entonces, 2 veces multiplicado por xy por 7 debe reproducir el término que tengo aquí. Y si reproduce 2 por 7 es 14, xy, y es lo que tengo aquí. Entonces sí se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Paréntesis, y sí o sí el exponente va a ser 2. Anoto xy, 7, y el signo se determina dependiendo del signo que tenga este término. Como tiene signo negativo, entonces aquí es signo negativo. Aquí es un menos. Ahora, esto también se puede reescribir como xy menos 7 multiplicado por xy menos 7. ¿Y por qué lo voy a reescribir así esta expresión? Porque a veces
es necesario escribirlo de esta forma. Entonces, también acostumbrémonos a escribirlo de esta forma. El siguiente caso de factorización es el caso que corresponde a la diferencia de cuadrados. Si yo tengo una diferencia de cuadrados, esa expresión es igual a la diferencia de las bases por la suma de las bases. Esta es la fórmula que se utiliza para este caso. Entonces tenemos el ejemplo 1, 81x al cuadrado menos 1. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Este 81 se puede reescribir como 9 al cuadrado y multiplicado por x al cuadrado y le restamos 1. Ahora, ¿qué tengo aquí? Lo que tengo aquí es un producto de potencias que tienen el mismo exponente. Entonces lo que puedo hacer es anotar las bases que son 9x y elevarlos a ese exponente. Entonces aquí anoto 9x elevado a la 2 y a esa expresión le restamos 1. ¿Qué propiedad ha sido la que apliqué? Es esta propiedad. Si yo tengo la siguiente situación, potencia de un producto es igual al producto de las potencias elevados a ese mismo exponente, es decir, a la n por b a la n. En nuestro ejemplo teníamos de esta forma: a era 9, n vale 2, b a la n, b es x y n también vale 2. Lo tengo de esta forma, es decir, producto de potencias con el mismo exponente es igual a la potencia con ese mismo exponente del producto de las bases. Entonces, lo que he hecho ha sido anotar un paréntesis, multiplicar las bases y elevarlas a ese mismo exponente que era 2. Aquí es lo que he hecho eso. Ahora aquí lo que puedo hacer es lo siguiente: este 1 es lo mismo que escribir 1 al cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1, entonces le puedo anotar un 2. Y aquí lo que tengo es una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, y la factorización de una diferencia de cuadrados corresponde a la siguiente expresión. Diferencia de las bases. Base 9x, base 1. Diferencia de las bases, entonces 9x menos 1 multiplicado por la suma de las bases 9x más 1. Entonces, de esa forma se ha factorizado esta expresión. Ya lo tenemos en factores, utilizando este caso de factorización que corresponde a diferencia de cuadrados. En el siguiente ejemplo tenemos p a la 6 menos q al cuadrado. Lo que podemos hacer aquí es reescribir p a la 6 de la siguiente forma. P a la 6 se puede reescribir como p elevado a la 2 por 3 menos q al cuadrado igual, como tengo una multiplicación de exponentes en esta base p, lo que puedo hacer es aplicar potencia de otra potencia. Entonces anoto p a la 3 elevado a la 2 menos q al cuadrado. Estoy aplicando la propiedad de exponentes que corresponde a la potencia de otra potencia. Entonces a mí me conviene que este 2 sea el exponente mayor y este 3 sea el exponente que quede por debajo, es decir, dentro del paréntesis, para que yo pueda aplicar esta propiedad que
este caso de factorización que corresponde a la diferencia de cuadrados. Entonces eso es lo que voy a hacer. Si yo anoto aquí p al cuadrado y eso elevado a la 3, no me conviene porque no voy a poder factorizar. Entonces, si ya tengo esa expresión de esa forma, diferencia de cuadrados es igual a la diferencia de las bases por la suma de las bases. De esa manera se ha factorizado esta expresión. Y aquí lo mismo, lo que hago es reescribir x a la 8 como x elevado a 4 por 2 menos y al cuadrado, y a la cuarta se puede reescribir como y elevado a la 2 por 2. X elevado a la 4 por 2 se puede reescribir como x a la cuarta elevado a la 2 menos y al cuadrado, es y elevado a la 2 por 2 se puede reescribir como y elevado al cuadrado y esa expresión elevado al cuadrado. Entonces, diferencia de cuadrados es igual a la diferencia de las bases. Las bases son x a la cuarta y al cuadrado. Entonces, diferencia de las bases por la suma de las bases. De esa manera se ha factorizado esta expresión que tenemos aquí. Ahora, aquí todavía se puede factorizar. ¿Y qué expresión se puede factorizar? En este caso es este factor. Este x a la cuarta se puede reescribir como x al cuadrado y de igual manera se va a poder factorizar por este tipo de casos y lo vamos a hacer aquí. X a la cuarta se puede reescribir como x al cuadrado elevado al cuadrado menos y al cuadrado. Utilizo corchete porque ya tengo un paréntesis multiplicado por x a la cuarta más y al cuadrado. Ahora, en este corchete, ¿qué tengo? Tengo una diferencia. Cuando digo diferencia, estoy hablando de resta. Tengo una diferencia de ¿qué? De cuadrados. Diferencia de cuadrados es igual a la diferencia de las bases. Diferencia de las bases por la suma de las bases y multiplicado por x a la cuarta más y al cuadrado. Ahora aquí por si acaso no puedo desarrollar esta expresión x a la cuarta más y al cuadrado, no se le puede hacer nada, se debe reescribir tal cual. Solamente cuando es diferencia se puede factorizar, pero aquí es suma, no es diferencia. Aquí sí había diferencia. Tenemos el último ejemplo, 100 menos a la cuarta por b a la octava. De igual manera vamos a escribirlo de la siguiente forma. 100 se puede reescribir como 10 al cuadrado menos a al cuadrado por a a la cuarta, perdón, a la cuarta por b a la octava. Es lo mismo que escribir a al cuadrado elevado al cuadrado multiplicado por b elevado a la cuarta y esa expresión elevado al cuadrado. Estoy escribiéndolo de esa forma, potencia de otra potencia, 10 al cuadrado menos. Aquí tengo producto de potencias que tienen el mismo exponente, entonces abro paréntesis, multiplico las bases a al cuadrado, b a la cuarta y anoto un solo exponente que es 2. Entonces, ¿qué tengo aquí ahora? Diferencia de cuadrados es diferencia de las bases, 10 menos a al cuadrado b a la cuarta por 10 suma de las bases, 10
más a al cuadrado por b a la cuarta. Todavía se puede factorizar, vamos a ver. Aquí todavía se puede factorizar. Este 10 que tenemos aquí, ese 10 se puede reescribir de la siguiente forma. Este 10 es lo mismo que escribir raíz cuadrada de 10 elevado al cuadrado. ¿Y por qué? Porque si ustedes simplifican el índice de la raíz con este exponente, obtienen 10 y 10 es la expresión original, por lo tanto 10 se puede reescribir como raíz cuadrada de 10, todo eso elevado al cuadrado. Entonces lo que hago aquí es eso. Este 10 lo puedo reescribir como raíz cuadrada de 10 elevado al cuadrado. En estos dos términos lo que hago es lo siguiente. A al cuadrado por b a la cuarta se puede reescribir como b al cuadrado elevado al cuadrado. Corchete multiplicado por 10 más a al cuadrado por b a la cuarta. Aquí todavía voy a operar, no lo voy a hacer directamente. Aquí tengo raíz cuadrada de 10 elevado al cuadrado. Toda esa expresión le vamos a restar lo siguiente. Aquí lo que tengo es producto de potencias que tienen el mismo exponente. Entonces multiplico las bases que son a por b al cuadrado y anoto un solo exponente que es 2. Y multiplicado por 10 más a al cuadrado b a la cuarta igual. Ahora aquí lo que puedo hacer es factorizar por el caso 4 nuevamente, que corresponde a la diferencia de cuadrados. Entonces las bases son raíz cuadrada de 10 a b al cuadrado. Diferencia de cuadrados es diferencia de las bases, raíz cuadrada de 10 menos ab al cuadrado por raíz cuadrada de 10 más ab al cuadrado, y a esa expresión le multiplicamos 10 más a al cuadrado b a la cuarta, y de esa manera hemos factorizado esta expresión que teníamos aquí como ejemplo 4. Ya, ahora vamos a ver el siguiente caso de factorización, que es trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Entonces tenemos ese siguiente trinomio y lo primero que vamos a hacer es sacar las raíces cuadradas de este término y de este término. Debe estar ordenado en forma descendente. Entonces, raíz cuadrada de 16x a la cuarta, lo indico aquí. Raíz cuadrada de 16x a la cuarta. Raíz de un producto es la raíz de cada factor multiplicado por la raíz de los demás factores. Entonces, raíz cuadrada de x a la cuarta, raíz cuadrada de 16 es 4, raíz cuadrada de x a la cuarta es x al cuadrado. Y aquí indico ese resultado. Raíz cuadrada de 16x a la cuarta es 4x al cuadrado. Raíz cuadrada de 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Sabemos que dos veces, aquí lo voy a indicar,
sabemos de que 2 veces multiplicado esta expresión, que es 4x al cuadrado, multiplicado por esta expresión que es 1, debe reproducir la expresión que tenemos aquí, que es 4x al cuadrado. Entonces, 2 por 4 es 8. 2 por 4 por 1 es 8, x al cuadrado. Entonces, fíjense que ahora ya no cumple como hace un momento cuando teníamos un trinomio cuadrado perfecto. Ya no es así. Entonces aquí no se reproduce este resultado que tenemos aquí, este término. Entonces lo que vamos a hacer es sumar o restar dependiendo de qué cantidad es la que necesitamos sumar o restar para poder obtener un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo que debería tener aquí es 8x, pero lo que tengo es 4x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me falta para que tenga 8? 8x al cuadrado. Me falta sumar 4x al cuadrado. Entonces, a toda esta expresión lo que voy a hacer es sumarle 4x al cuadrado para que cuando lo sume con este término obtenga 8x al cuadrado. Y como estoy sumando 4x al cuadrado, también tengo que restar 4x al cuadrado. Entonces aquí lo voy a indicar esa operación que vamos a realizar. 16x a la cuarta más 4x al cuadrado, y procedo a sumar la cantidad que necesito, que es 4x al cuadrado. El siguiente término, que es 1. Ahora, como he sumado x al cuadrado, he sumado 4x al cuadrado, debo restar 4x al cuadrado para que la expresión se mantenga. Entonces, sí o sí debo, si sumo 4x al cuadrado, resto 4x al cuadrado. Si resto 4x al cuadrado, sumo 4x al cuadrado. Ahora, aquí sumo estos dos términos, obtengo lo siguiente. Más 8x al cuadrado más 1 menos 4x al cuadrado. Ahora, de toda esta expresión, ya sé de que puedo factorizarla por trinomio cuadrado perfecto. Entonces, la factorización es la siguiente. Raíz cuadrada de todo este término, hemos indicado de que es 4x al cuadrado. La raíz cuadrada de este término es 1 y el signo de este término es positivo, y toda esa expresión debe tener como exponente 2 y le vamos a restar 4x al cuadrado. El motivo de sumar o restar la cantidad que se necesita es para poder factorizar por el caso número 3, que corresponde al trinomio cuadrado perfecto. Ahora aquí, fíjense que se puede factorizar todavía esta expresión porque hasta aquí no está factorizada. ¿Y por qué no está factorizada? Aún todavía no está factorizada porque no hay expresiones multiplicándose. Tenemos una operación de resta, por lo tanto no está factorizado esta expresión todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta expresión la anoto tal cual. 4x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado menos 4x al cuadrado se puede reescribir como menos 2x elevado al cuadrado. Ya lo estoy haciendo directo ese paso porque anteriormente ya hemos hecho más de 3 veces el mismo procedimiento. Ahora fíjense que aquí lo que tengo es una diferencia de cuadrados. Entonces, diferencia de cuadrados es igual a la diferencia de las bases
diferencia de las bases por la suma de las bases. Suma de las bases. Tengo esa expresión y lo que puedo hacer ahora es simplemente ordenar de forma descendente. Entonces aquí anoto 4x al cuadrado menos 2x más 1 multiplicado por 4x al cuadrado más 2x más 1. Entonces de esa manera se ha factorizado esta expresión algebraica utilizando este caso de factorización. En el siguiente ejemplo, de la misma manera vamos a sacar la raíz cuadrada de este término, que es y al cuadrado, raíz cuadrada de este término, que es 1, y 2 veces multiplicado por esta expresión y al cuadrado y por esta expresión que es 1, debe reproducir este término, que es y al cuadrado, y fíjense que no lo reproduce. 2y al cuadrado por 1 es 2y al cuadrado, y por lo tanto no es el mismo término que tengo aquí. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es copiar la misma expresión. Aquí tengo 1y al cuadrado, entonces me falta sumar y al cuadrado para que obtenga 2y al cuadrado. Entonces sumo y al cuadrado, anoto el siguiente término que es más 1, y como he sumado y al cuadrado procedo a restar la misma cantidad que sumé, más y al cuadrado menos y al cuadrado. Aquí obtengo lo siguiente, y a la cuarta más 2y al cuadrado más 1 menos y al cuadrado. Si ustedes quieren, aquí anoten paréntesis y se dan cuenta de que ahora dentro de ese paréntesis se tiene un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriza? Raíz cuadrada de y a la cuarta es y al cuadrado, raíz cuadrada de 1 es 1, y el signo es el que va a depender del signo que tenga este término. Como tiene signo positivo, aquí es signo positivo, y sí o sí debe tener exponente 2 menos y al cuadrado. Ahora, tengo diferencia de cuadrados, de igual manera procedo a factorizar, porque hasta aquí no está factorizada la expresión, simplemente se ha completado el cuadrado y lo que nos falta todavía es factorizar. Entonces, diferencia de cuadrados es igual a la diferencia de las bases por la suma de las bases. Suma de las bases. Voy a indicar los signos de color rojo, a ver si se puede diferenciar para no confundirnos. Entonces, diferencia de las bases por la suma de las bases es lo que estoy haciendo aquí. Como es un solo término, entonces no estoy utilizando paréntesis. Aquí sería ideal también utilizar paréntesis. En el anterior caso lo mismo se ha hecho. Diferencia de cuadrados es la diferencia de las bases, aquí el signo negativo, diferencia de las bases por la suma de las bases. Entonces aquí procedí a sumar las bases. Y de esa manera, bueno, todavía no, porque aquí lo que podemos hacer es ordenar de forma descendente los términos que hay en estos dos factores. Entonces, eso es lo único que me faltaría. Y al cuadrado menos y más 1 multiplicado por y al cuadrado más y más 1. Entonces, de esa manera se ha factorizado esas dos expresiones que corresponde a la factorización
de un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Ahora vamos a ver el siguiente caso, que corresponde a un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Y este tipo de caso es el que constantemente se ve al momento de hacer y resolver ejercicios. Entonces, ¿cómo se factoriza un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c? De la siguiente manera. En el ejemplo 1, lo primero que vamos a hacer es abrir un paréntesis, dos paréntesis, anoto dos paréntesis, debe estar en forma ordenada, tal como lo vemos aquí, x al cuadrado más bx más c, entonces debe estar de esa forma, x al cuadrado más bx más c. Lo que requiere este tipo de caso de factorización es que el coeficiente del término cuadrático sea la unidad, es decir, que valga 1. Y aquí fíjense que el coeficiente es 1. Entonces, si el coeficiente del término cuadrático es 1, entonces corresponde a factorizar la expresión por este tipo de caso. Entonces, una vez que anoto los dos paréntesis, saco la raíz cuadrada del primer término y para eso ya debe estar ordenado este trinomio. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x y lo anoto al inicio de cada paréntesis. X, x. Los signos para los paréntesis se determinan de la siguiente manera. El signo del término cuadrático multiplicado por el signo del término lineal es el signo que se anota para el primer paréntesis. Entonces, signo del término cuadrático es más, signo del término lineal es más por más es más. Para el siguiente paréntesis, ¿cómo se determina? El signo aquí es un signo positivo. El signo del término lineal multiplicado por el signo del término independiente es el signo que va para el segundo paréntesis. Entonces, más por más es más, con colores y todo para que vean cómo se determinan los signos. Ahora lo que vamos a hacer es buscar dos números que multiplicados por sí mismos nos den como resultado el término independiente y sumados por sí mismos nos dé como resultado el coeficiente del término lineal. Esa es la teoría. Entonces, ¿cuáles son los números que cumplen? Los números que cumplen lo que acabo de decir son los números 3, 2. 3 por 2 es 6. Reproduce el término independiente. 3 más 2 es 5. Es el coeficiente del término lineal y por lo tanto son los números que satisfacen lo que acabo de decir, que al concepto, buscar dos números que multiplicados por sí mismos nos den el término independiente y sumados nos den el coeficiente del término lineal. Esos números son 3, 2. Ahora, ¿cómo se anota en los paréntesis? Se anota el, el número mayor para el primer paréntesis y el número menor para el segundo paréntesis. Eso para no estar analizando para qué
para qué paréntesis va a ir el número 3 o el número 2. Primero es, para el primer paréntesis, el número mayor, y para el segundo paréntesis, el número menor. Entonces, los números son 3, 2, el número mayor es 3, y el 3 es el que va para este paréntesis. El número menor es 2, por lo tanto 2 va para este paréntesis. Más 3 por más 2 es más 6, más 3 más 2 es más 5, y por lo tanto este trinomio está factorizado de forma correcta. En el segundo ejemplo tenemos x al cuadrado menos 6x más 8. De igual manera, dos paréntesis, debe estar en forma ordenada. Raíz cuadrada del primer término es x, lo anoto al inicio de cada paréntesis. Y los signos. El signo del término cuadrático multiplicado con el signo del término lineal es el signo que hay que anotar para el primer paréntesis. Entonces, más por menos es menos. Aquí sería de color rojo para indicar el color de estas líneas que tienen flechas. Entonces aquí sería rojo, no sería azul. Ahora el signo del término lineal multiplicado por el signo del término independiente es el signo que va para el segundo paréntesis. Menos por más es menos. Ahora lo que falta realizar es buscar dos números que multiplicados entre sí nos den como resultado el término independiente y sumados nos den el coeficiente del término lineal. ¿Cuáles son esos números? Son los números 4, 2, menos 4 por menos 2 es más 8, menos 4 menos 2 es menos 6. Por lo tanto, son los números que cumplen y como les dije, debe ser primero para el primer paréntesis el número mayor que es 4 y para el segundo paréntesis el número menor que es 2. Verifico nuevamente, menos 4 por menos 2 es más 8, si cumple. Menos 4 menos 2 es menos 6. Y de igual manera si cumplen estos dos números y por lo tanto el trinomio x al cuadrado menos 6x más 2 se puede escribir como x menos 4, todo eso multiplicado por x menos 2. Está correctamente factorizado. En el ejemplo 3 tenemos x a la cuarta más 5x al cuadrado más 4. Procedemos a abrir dos paréntesis. Debe estar en forma descendente y sí está en forma descendente. Entonces, raíz cuadrada del primer término es x al cuadrado. Lo anoto al inicio de cada paréntesis, x al cuadrado. Los signos, por última vez, lo voy a indicar con flechas. El signo del término cuadrático, en este caso, bueno, esto se puede reescribir como x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, aquí voy a decir el signo del término que tiene exponente 4 multiplicado por el signo del término que tiene exponente 2 es el signo que debe ir para el primer paréntesis. Más por más es más. El signo del término cuadrático multiplicado con el signo del término independiente es el signo que debe anotarse para el segundo paréntesis. Más por más es más.
Ahora lo que vamos a hacer es buscar dos números que multiplicados por sí mismos nos den 4, que es el término independiente, y sumados nos den 5 más 5, que es el coeficiente del término cuadrático. ¿Y cuáles son esos números? Son los números 4, 1. 4, 1 son los números que cumplen. Entonces lo anoto de la siguiente manera. Primero el número que es mayor y luego el número que es menor. Más 4 por más 1 es más 4, más 4 más 1 es más 5, y por lo tanto este trinomio de grado 4 se puede reescribir como x al cuadrado más 4 por x al cuadrado más 1. En el siguiente ejemplo tenemos y al cuadrado más 8y menos 9, abro dos paréntesis, raíz cuadrada del primer término es y, los signos, signo del término cuadrático por el signo del término lineal va para el primer paréntesis, más por más es más, el signo del término lineal con el signo del término independiente es para el segundo paréntesis, más por menos es menos. Ahora, dos números que multiplicados entre sí nos den menos 9 y sumados nos den más 8 son los números 9, 1. Si aquí anoto 9 y aquí anoto 1, más 9 por menos 1 es menos 9, más 9 menos 1 es más 8. Por lo tanto, son los números que sí cumplen. 9, 1. Esta expresión se puede reescribir. Si ustedes quieren, lo pueden anotar aquí arriba. Sería ideal anotarlo aquí arriba. Solamente que lo estoy anotando aquí abajo porque si lo anoto en este lado de arriba, tendría un poco de complicación para explicarles de cómo determinar los signos. Entonces, por eso es que lo estoy haciendo abajo, pero una vez que tengan el resultado lo anotan aquí. Es y más 9 por, eh, por y menos 1. Este trinomio es lo mismo que escribir este producto de estos dos factores. Y en el último ejemplo tenemos lo siguiente. Q a la 10 menos Q a la quinta menos 6. Está en forma ordenada. Si ustedes quieren, aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. Q a la 10 se puede reescribir como Q elevado a la 5 y todo eso elevado a la 2. Y menos Q a la quinta se puede reescribir como Q a la quinta, todo eso elevado a la 1. Y si hacemos un cambio de variable tendríamos lo siguiente. Q a la quinta es igual a t. Entonces donde veamos Q a la quinta reemplazamos t y tendríamos t al cuadrado menos t a la 1 menos 6. Y efectivamente sería de esta forma. Sería un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Pero si no lo quieren hacer así, lo hacemos de la siguiente manera. Eso es simplemente para que ustedes vean claramente de que sí se trata de factorizar ese trinomio por este caso. Entonces, paréntesis, dos paréntesis, raíz cuadrada de q a la 10 es q a la quinta. Lo anoto al inicio de cada paréntesis, q a la quinta. Más por menos es menos. Menos por menos es más. Dos números que multiplicados entre sí nos den menos 6 y sumados nos den menos 1. Son los números 3, 2, 3, 2. Menos 3 por más 2 es menos 6. Menos 3 más 2 es menos 1. Aquí hay un 1. Y por lo tanto, este
esta expresión de aquí sí está correctamente factorizado, que corresponde a este trinomio. Entonces aquí puedo anotar igual q a la quinta menos 3 multiplicado por q a la quinta más 2. Entonces, de esa manera es como se factoriza un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Ahora vamos a ver el siguiente caso de factorización y es cuando se tiene un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Ahora, en este tipo de casos, lo que sucede es lo siguiente. Ahora el coeficiente del término cuadrático ya no es 1. Ya no es 1. Aquí debo aclarar de que a debe ser distinto de 0 porque si a vale 0, entonces no sería un trinomio de grado 2. Ya, esto es simplemente para aclarar. Entonces, un trinomio de esta forma lo que nos dice es que ahora a ya no vale 1 como hace un momento. Entonces tenemos el primer ejemplo y vamos a ver cómo se factoriza. Tenemos 3y al cuadrado menos 10y más 8. ¿Cómo se factoriza esa expresión? Lo primero que hay que hacer es identificar el coeficiente del término cuadrático y el coeficiente del término cuadrático es 3. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar por 3 a toda la expresión y también dividir por 3 para que nuestro trinomio no se altere. Entonces aquí anoto 3 multiplicado por 3y al cuadrado menos 10y al cuadrado, 10y más 8 dividido entre 3, que es el número por el cual estoy multiplicando. Continúo en este lado derecho y ahora lo que voy a hacer en el numerador es distribuir este 3 para cada término que hay dentro del paréntesis. Pero lo que voy a hacer es solamente en este ejemplo hacerlo por pasos y ya en los demás hacerlo un poco más directo. Aquí tengo 3 por 3 es 9, pero ese 9 se puede reescribir como 3 al cuadrado multiplicado por y al cuadrado. 3 por menos 10y es menos 30y, pero a mí no me sirve tenerlo de esa forma. No me sirve tener menos 30y, lo debo tener de la siguiente manera. Este 3 va a multiplicar al factor y lo anoto entre paréntesis, es decir, menos 10 paréntesis 3y. Entonces aquí anoto menos 10 paréntesis 3y. 3 por 8 es 24 y el signo positivo debe estar anotado. Todo eso dividido entre 3. Aquí tengo producto de potencias que tienen el mismo exponente, entonces puedo anotar un solo exponente y multiplicar las bases, que es 3y menos 10 multiplicado por 3y más 24 y toda esa expresión dividido entre 3. Ahora, y fíjense por qué la necesidad de no multiplicar este 3 por el término lineal, porque yo lo necesito de esa forma. No multiplico por el coeficiente, simplemente por el factor y lo anoto entre paréntesis. Ahora, lo que voy a hacer en el numerador es lo siguiente. Raíz cuadrada del primer término, 2 paréntesis, dividido entre 3. Raíz cuadrada del primer término es 3y y lo anoto al inicio de cada paréntesis. 3y, 3y. Los signos, al igual que en el caso anterior, se hace de la siguiente manera. Más por menos es menos, menos por más
es menos, y dos números que multiplicados entre sí nos den más 24 y sumados nos den menos 10 son los números, son los siguientes números: 6, 4. Si multiplicamos menos 6 por menos 4, se obtiene 24. Y si sumamos menos 6 menos 4, se obtiene menos 10, que es este número que tenemos aquí. Por lo tanto, son esos números: 6, 4. Una vez que he factorizado, lo que voy a hacer es factorizar en el numerador alguno de esos dos factores. En este caso, este factor se puede factorizar mediante factor común. Este 3 es un factor común de este término y este 6 también es un factor común de 3, porque el 6 es un múltiplo de 3. Entonces, en todo este numerador, en este factor puedo sacar factor común el 3. Entonces, factor común 3 en este factor, divido 3y entre 3 es y, 3 menos 6 entre 3 es menos 2. Todo eso multiplicado por 3y menos 4 y lo divido entre 3. Y una vez que saqué factor común este 3, como el 3 es un factor del numerador y este 3 es un factor del denominador, lo puedo simplificar y lo que me queda es esta expresión: y menos 2 multiplicado por 3y menos 4. Entonces, esta expresión corresponde a factorizar esta expresión que tengo aquí, haciéndolo de esa forma. De esa forma se factoriza un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Tenemos el siguiente ejemplo: 2x al cuadrado más 7x más 3. Y fíjense que el coeficiente del término cuadrático es 2, y por lo tanto, como el coeficiente no es 1, lo que voy a hacer es lo mismo que hice aquí. Primero, multiplico por 2 y divido por 2 toda esta expresión. ¿Y por qué 2? Porque 2 es el coeficiente del término cuadrático. Entonces, 2x al cuadrado más 7x más 3 dividido entre 2. Aquí 2 por 2x al cuadrado es lo mismo que escribir 2 al cuadrado por x al cuadrado, más 2 por 7x es 14x, pero no me conviene tenerlo de esa forma. Lo que voy a hacer es multiplicar este 2 por este término, pero anotar el 7, un paréntesis y 2x. Entonces es 7 por 2x, de esa forma. Y le sumo 3. Toda esa expresión la divido por 2, ya que he multiplicado por 2. Aquí tengo potencia, producto de potencias que tienen el mismo exponente, entonces anoto una potencia con ese mismo exponente y multiplico las bases: 2x más 7x multiplicado por, perdón, no es 7x, es 7 multiplicado por 2x, aquí es 2x, y le sumamos 3. Todo eso dividido entre 2. Procedo a factorizar el numerador como si fuese el caso anterior que se ha visto. Raíz cuadrada del primer término
es lo que anoto al inicio de cada paréntesis. Por lo tanto, aquí tengo 2x, 2x. Los signos más por más es más por más es más. Aquí hay un error, fíjense, hay un error que lo pasé a ser desapercibido. Es lo siguiente. Me faltó multiplicar este 2 por este término, que es 3. He multiplicado por todos los términos, pero excepto con este 3. Entonces, aquí no es 3. 2 por 3 es 6. Aquí lo que tengo es 6. Aquí tengo 6. Ahora sí. Entonces, dos números que multiplicados entre sí nos den 6 y sumados nos den 7 son los números 6, 1. 6 por 1 es 6, 6 más 1 es 7. Por lo tanto, aquí anoto 6 y aquí anoto 1. Factorizo 2 en este factor y me queda 2 por x más 3 multiplicado por 2x más 1. Estoy sacando factor común el número 2 en este término. Entonces, perdón, en este factor es solo en este factor. En este factor no estoy sacando factor común. Por eso es que lo reescribo tal cual. Todo eso dividido entre 2. Aquí simplifico, simplifico y lo que me queda es x más 3 multiplicado por 2x más 1. Entonces lo que puedo anotar aquí abajo es lo siguiente. 2x al cuadrado más 7x más 3 es igual que x más 3 por 2x más 1. De esa manera se ha factorizado este trinomio por el caso que corresponde, que es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Tenemos el siguiente ejemplo, 5a al cuadrado más 4a menos 1. Como ven, el coeficiente al término cuadrático es distinto de 1, es 5. Por lo tanto, lo vamos a hacer un poco más directo. Multiplico y divido por 5 toda esa expresión, 5 en el denominador. Si multiplico por 5 me queda 5 al cuadrado por a al cuadrado, es lo mismo que 5a al cuadrado más 5 por 4a es 4 por 5a menos 5 por 1 es 5, negativo. Factorizo el numerador, raíz cuadrada del primer término para el inicio de cada paréntesis. Entonces aquí es 5a, aquí es 5a. Los signos más por más es más por menos es menos. Entonces dos números que multiplicados entre sí nos den menos 5 y sumados nos den 4 son los números 5, 1. Más 5 por menos 1 es menos 5. Más 5 menos 1 es más 4. Es el coeficiente que necesito, por lo tanto está correctamente efectuado la elección de estos dos números. Todo eso dividido entre 5. Procedo a factorizar el numerador, en este caso, en este factor, factorizo 5. 5a entre 5 es a, más 5 entre 5 es 1, multiplicado por 5a menos 1, dividido entre 5. Simplifico 5 con 5 y me queda a más 1 multiplicado por 5a menos 1. Y en la parte de abajo lo que voy a realizar es lo siguiente, indicar de que el trinomio 5a al cuadrado más 4a menos 1 es lo mismo que escribir a más 1 por 5a menos 1.
Entonces, de esta manera se factoriza un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Esa es la manera en cómo factorizar. Entonces, una vez que dominemos y sepamos cómo factorizar, lo que hay que hacer es hacerlo un poco más directo para no estar realizándolo por pasos. Entonces, en los primeros ejercicios, que son el 1 y el 2, se ha hecho por pasos, y ya en este último se ha hecho un poco más directo. Ahora vamos a ver el siguiente caso de factorización, y es cuando se tiene una suma y resta de cubos. Entonces aquí tenemos estas dos fórmulas. Suma de cubos es igual a la suma de las bases por el cuadrado de la primera base menos el producto de la primera base con la segunda base más el cuadrado de la segunda base. Y de igual manera, diferencia de cubos, diferencia de las bases, multiplicado por el cuadrado del primero más el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar para factorizar suma y resta de cubos. Tenemos el primer ejemplo, entonces es 8x al cubo menos y al cubo, y lo que voy a hacer primero es reescribir este binomio de grado 3 de la siguiente manera. El 8 se puede reescribir como 2 a la 3 multiplicado por x al cubo menos y al cubo. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo un producto de potencias que tienen el mismo exponente, entonces anoto una sola potencia elevado a ese mismo exponente que se repite y que es 3. Multiplico las bases 2x y lo que me falta es anotar menos y al cubo. Copio esta misma expresión aquí abajo, 2x elevado al cubo menos y al cubo. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Tengo una diferencia de cubos. Las bases son 2x, y. Entonces, diferencia de cubos es igual a la diferencia de las bases por el cuadrado del primero o de la primera base más el primero por el segundo más 2x por y más el cuadrado del segundo, es decir, el cuadrado de y. Procedo a desarrollar las operaciones que tengo dentro de este corchete y lo que me queda es lo siguiente. 2x al cuadrado es 4x al cuadrado más 2xy es 2xy más y al cuadrado. Entonces, esta expresión que tenemos aquí corresponde a factorizar esta expresión que teníamos al inicio, que era 8x al cubo menos y al cubo. Esta es la factorización de esa diferencia de cubos. Tenemos el ejemplo 2, 64a al cubo más 27b al cubo. Lo que vamos a hacer es de igual manera reescribir los coeficientes. 64 es lo mismo que escribir 4 elevado a la 3 multiplicado por a al cubo más 27 es lo mismo que escribir 3 elevado a la 3 multiplicado por b al cubo. Esa misma expresión, aplicando propiedades de potenciación, obtenemos lo siguiente. Como tengo un producto de potencias que tienen el mismo exponente, anoto un paréntesis y anoto ese mismo exponente que es 3 y multiplico las bases, 4 por a más. De igual manera aquí el exponente se repite,
un paréntesis, anoto ese exponente que se repite y multiplico las bases, 3 por b. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo una suma de cubos. Lo voy a anotar aquí y proceder a desarrollar esa suma de cubos. 4a al cubo más 3b al cubo. Las bases son 4a, 3b. Suma de cubos, aquí tengo la fórmula. Suma de cubos es igual a la suma de las bases. Entonces procedo a sumar las bases, que son 4a más 3b multiplicado por cuadrado de la primera base. La primera base es 4a, entonces 4a elevado al cuadrado menos la primera base por la segunda base. La primera base es 4a, la segunda base es 3b, y le sumamos el cuadrado de la segunda base. La segunda base es 3b. Ahora lo que hacemos es desarrollar las operaciones que hay en este corchete. Entonces tengo lo siguiente: 4a más 3b multiplicado por 4a al cuadrado es 16a al cuadrado menos 4 por 3, AB es 12AB más 3b al cuadrado es 9b al cuadrado. Y toda esa expresión que está anotada en forma de producto de estos dos factores corresponde a factorizar 64a al cubo más 27b al cubo. Esa es la factorización. Tenemos un último ejemplo, el ejemplo 3. 8x a la 12 menos 27y a la sexta. Entonces lo primero que vamos a hacer de igual manera es reescribir los coeficientes y también aplicar algunas propiedades en las partes literales de esos dos términos. El 8 se puede reescribir como 2 elevado a la 3 multiplicado por x a la 12 se puede reescribir como x a la cuarta elevado a la 3 menos 27 se puede reescribir como, perdón, aquí me estoy confundiendo, no estoy reescribiendo el 27. El 27 se puede reescribir como 3 elevado a la 3 multiplicado por y a la sexta se puede reescribir como y elevado a la 2 y esa expresión elevado a la 3. Entonces aquí fíjense que tenemos diferencia de cubos, pero todavía no se le puede asemejar a alguna de estas fórmulas, porque todavía nos falta realizar unas operaciones más que corresponden a las propiedades de potenciación. Como el exponente es el mismo en estos dos productos de estas dos potencias, entonces anoto solamente una potencia con ese mismo exponente y multiplico las bases, que son 2x a la cuarta, signo menos, paréntesis, la misma propiedad, un solo exponente, 3 por y al cuadrado. Y toda esa expresión la voy a anotar aquí. 2x a la cuarta elevado a la 3 menos 3y al cuadrado elevado a la 3. Entonces aplico la propiedad, perdón, no la propiedad, sino este caso de factorización que corresponde a la diferencia de cubos. Entonces las bases son 2x a la cuarta, 3y al cuadrado.
Diferencia de cubos es igual a la diferencia de las bases multiplicado por el cuadrado de la primera base más la primera base por la segunda base más el cuadrado de la segunda base. Cierro corchete. Y lo que hago ahora es, en esta parte, anotar lo siguiente. 8x a la 12 menos 27y a la sexta es igual a 2x a la cuarta menos 3y al cuadrado multiplicado por 2x a la cuarta, todo eso elevado al cuadrado es 4x a la 8 más 2 por 3, 6, x a la cuarta por y al cuadrado es x a la cuarta y al cuadrado. Y por último, 3y al cuadrado elevado, todo eso al cuadrado es 9y a la cuarta. Por lo tanto, esta expresión que tenía aquí se factoriza de esta forma mediante este proceso y la factorización es el producto de estos dos factores. Y de esa forma se factorizan suma y resta de cubos utilizando estas dos fórmulas.